Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a firmar un documento PDF y también agregar una huella. Bueno, vamos a empezar primeramente abriendo, en este caso tengo dos PDFs, vamos a hacer dos ejemplos. En este caso tengo este PDF, el cual le voy a agregar simplemente la huella y la firma. Y en este formato también algo parecido, pero separado. Entonces la firma para acá y la huella para acá. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, lo primero que necesitamos es tener instalado el Adobe Acrobat. En este caso, bueno, Acrobat o Reader es un visor de PDF y le recomiendo que sea la versión reciente, no las antiguas, porque esas versiones anteriores no contiene esa opción de firmar un documento. Me dirijo a Google y voy a escribir Adobe Reader. Ahora me muestra la página principal, me dirijo a ella, clic derecho y mostrar en nueva pestaña. Ahora me carga la página principal de Adobe Acrobat Reader DC. Esperamos. Y si quiero puedo descargar directamente también incluido el programa, bueno, el antivirus McAfee, pero no lo deseo. Si lo deseara lo puedo marcar en casillas, pero como no quiero, para nada. Entonces presionen descargar Acrobat Reader. Esperamos la descarga. Ahora presionamos en descargar. Listo. Mostrar en carpeta. Y tengo este resultado. Entonces tengo la aplicación, la cual le voy a instalar. Doble clic para abrirlo, presiono en ejecutar y esperamos la instalación. Listo, una vez instalado, voy a desmarcar la opción para que se abra directamente. Entonces presiono en terminar. Ahora vamos a cerrar esto. Y tenemos ya el PDF Acrobat instalado. Y también cambió, por ejemplo, de visor de PDF. Automáticamente los PDF estaban como versión, bueno, como visores de mismo Windows. Y en este caso está como ya Adobe Reader. Ahora voy a abrir el primero. A ver qué voy a hacer acá. En el primero simplemente voy a agregar la firma y la huella. Entonces minimizo y aquí tengo. Voy a cambiar de nombre de la imagen, voy a poner como número 1 porque voy a duplicarla. Por ejemplo, control C, control V, le voy a poner número 2. Ahora esta también control V y le voy a poner como número 3. ¿Listo? En este caso, para el primer documento simplemente le voy a agregar la firma y la huella. Tengo la número 1, el cual se abre con el visor de PDF de Windows 10. Sí, estoy trabajando con Windows 10. Me dirijo al lápiz de edición, un clic y se me activan estas opciones. Lo que voy a hacer es dirigirme en la parte derecha, simplemente en recortar. Ahora en recortar voy a ajustar un poco hasta donde quiero que se recorte de esta manera y presiono en el aspa de aplicar y por último en el disco de guardar. Listo, se me acaba de guardar. Ahora me dirijo al PDF que quiero agregar la firma. Ahora en el menú un icono como una forma de un lápiz que está firmando, que se ve que está firmando, le hago un clic, se me activa este submenú que me pide añadir firma y añadir iniciales. En este caso voy a agregar añadir firma. Listo. También me muestra tres opciones. Puedo agregar directamente el texto, puedo dibujar y la imagen. Vamos a probar por ejemplo con el texto. Le agrego Javisame, se ve un poco atractivo. Dibujo, también puedo empezar a dibujar mi firma. En este caso, si fuera así, está medio complicado. Y también la imagen. En este caso voy a elegir el número 1, presiono abrir. Me reconoce y borra ese fondo atrás, se pone en transparente. Presiono en aplicar. Ahora, ¿vieron? Justo muevo el mouse, se me mueve también la firma. Me dirijo acá y justo, listo. También lo puedo hacer un poquito más grande si deseara, ahí. O eliminarlo justo en este tachito, clic y borro. Pero si lo encuentro arriba me podría dibujar a firmar y aún lo tengo acá. Selecciono y lo firmo ahí. Puedo reducir también, igual. Listo. Simplemente presionamos en el disco de guardar, archivo, guardar. Y vamos a ubicar en otro lugar, bueno, en el mismo lugar pero con otro nombre. Voy a poner en descargar, lo voy a agregar como 1 o como modificado. Presiono en guardar. Ahora voy a cerrarlo
y tengo el documento modificado, lo abro y aquí veo que tengo la firma. Qué sencillo, ¿cierto? Ahora vamos al segundo ejemplo. En el número 2 voy a separar la firma para acá y la huella para acá. Entonces para eso, el número 2, doble clic, se abre con el visor de Windows 10, el lápiz, me dirijo esta parte en recortar y ubico simplemente la firma. Listo. En el aspa, ahora tengo esta firma ya recortada, pero quisiera cambiarlo de color. En este caso está como azul, quiero ponerlo en negro. Para ello me dirijo en la parte izquierda y presiono en filtros. Se me activan aquí los filtros. Voy a elegir el último filtro, que es a negro. Listo, se me cambió a negro. Voy a presionar en guardar y ahí lo tengo ya en color negro. Ahora sigo cortando la tercera imagen, doble clic, se abre el lápiz en recortar y aquí lo tengo. Listo, presiono en el aspa. También puedo agregar un filtro si quiero cambiar de color, por ejemplo así, pero quiero que se mantenga en negro. Voy a guardar. Listo, y lo tengo. Ahora tengo la firma separada y la huella separada. En este caso me dirijo al número 2 y me dirijo a la firma, al lápiz, que especie de firma, un clic. Y como reconoce la firma anterior, voy a borrarlo, justo de esta de restar, ahí está. Ahora me dirijo otra vez a añadir firma y me dirijo a imagen, voy a elegir la firma, presiono en abrir, aplicar y aplico en esta opción, bueno, en esta parte, ahí está. Puedo reducir también, como dije, se puede cambiar, listo. Ahora voy a agregar la huella. En este caso no me dice, por ejemplo, si le dirijo otra vez acá en firmar, no me dice huella, sino me da otra opción de añadir iniciales, pero lo voy a usar para poner la huella. Entonces agregar iniciales, igualmente puedo poner iniciales así de esta manera, también puedo dibujar las iniciales de esta manera, o la imagen. Voy a elegir la imagen y pongo la huella, pongo abrir, aplicar. Ahora aplico acá, ahí lo tengo, un poquito más grande, listo, ahí está la huella. Todo ok. Voy a cerrar acá y tengo, vamos a guardar otra vez, me dijo archivo, o aquí, esta opción de guardar, mismo lugar voy a cambiarlo, mismo lugar, y le voy a poner como modificado 2. Presiono en guardar. Ahora cierro y tengo modificado 2, y si bajo tengo la firma para esta parte y la huella separada. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.